Bienvenidos, Dios los bendiga a todos los que están aquí presentes y a quienes están con nosotros en casa. Así es que vamos a orar y vamos a preparar el corazón para que el Señor lo bendiga con su palabra, ¿verdad? Los invito a ponerse en pie, a quienes están acá presentes, y pues que se haga la voluntad de Dios y que su palabra haga su obra en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos a ti dándote gracias, Señor, por ti mismo, por darte a conocer a nosotros, por acercarte tú a nosotros, por venir a buscarnos tú cuando nosotros a lo mejor ni siquiera estábamos buscándote. Señor Dios Santo, tú nos atrajiste, Señor, tú nos empujaste, nos jalaste, hiciste lo que tuviste que hacer para llevarnos a los pies de Jesucristo y recibir la salvación y el perdón de pecados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Padre, gracias por amarnos, por conocernos desde allá atrás, Señor, por el plan que trazaste para nuestras vidas, Señor, por redimirnos, Señor, por tomarnos por posesión tuya. Bendito Dios, por hijos tuyos. Gracias por darnos la sangre redentora de Jesucristo. Gracias por bautizarnos con las aguas del nombre de Jesucristo. Gracias por bautizarnos con Espíritu Santo y fuego y completar así nuestro fundamento, Señor, para ayudarnos y enseñarnos a seguir caminando, a seguir creciendo, a seguir progresando en nuestra jornada espiritual camino a la meta. Señor, gracias por enseñarnos a orar. Gracias por abrirnos tu palabra. Gracias por iluminarnos con ella, por alimentarnos y fortalecernos con ella, por enseñarnos a someternos a tu soberanía, porque tú eres el Señor, el amo, el dueño, la cabeza sobre todas las cosas. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por crear las experiencias propicias, Señor, para que podamos nosotros conocerte por experiencia y no únicamente en teoría. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor, por hacerla vivir por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor Dios, por la porción de tu verdad que tienes preparada, dispuesta para nosotros hoy. Te damos gracias, bendito Dios, Señor, por la mesa que tienes dispuesta para nosotros, Señor, y por la porción particular especial de pan de verdad que tienes para cada individuo el día de hoy. Señor, oramos, Padre Santo, que nos des a cada uno el pan nuestro de cada día. Bendícenos con tu palabra, bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Bendito, Señor, en nuestra voluntad. Haznos ver lo que vamos a escuchar, haznos entender, Señor. Padre Santo, que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor, se implante en nosotros y de mucho fruto. Te lo pedimos, te amamos, te damos gracias, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor, bendito Dios. Alabamos tu maravilloso nombre, Señor. Amén. Podemos sentarnos. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que vamos a ver dónde dejamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Así, acaba de enviar a los 12 y después acaba de enviar a los 70. Y leímos la semana pasada acerca de la alimentación de los 5,000, pero solo lo mencionamos de paso porque venía al caso con lo que estábamos haciendo la semana pasada. Y los dos grandes principios que aprendimos la semana pasada que el Señor le enseñó a sus discípulos es, número uno, el tremendo principio, el tremendo secreto de descansar trabajando, de alimentarnos mientras damos de comer. Amén, ese fue uno de los principios. Y el segundo principio es el secreto de no enamorarnos de los dones, el ministerio, el servicio a Dios. Amén. Sino regresar al Señor y darle gloria y ponernos sumisos bajo los pies del Señor Jesucristo. Amén. Y que nuestro amor, que el principal objeto de nuestro amor sea Él, que nuestro deseo sea Él y nuestra relación con Él, y todo lo demás pues será fruto, será un derivado de nuestra relación de amor con Él. Bueno, así es que hoy vámonos
Vamos a ver la alimentación de los 5,000 más en detalle y nos vamos a Juan capítulo 6. Vamos a estudiarlo desde la perspectiva de Juan. Juan capítulo 6 a partir del verso 1. Tengo grandes planes para hoy, pero al final de cuentas creo que no vamos a lograr hacer todo, así es que le pondremos punto y coma y seguiremos la semana siguiente. Pero hoy mi intención es ver la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 y la razón por la que perdió 1,000 en el camino, el Señor Jesucristo. Pero pues si no llegamos a los 4,000 dejaremos introducido el tema y seguimos la próxima semana. Amén. Pero Jesús era alguien que decía las cosas, o sea, si había que enseñar algo lo enseñaba, lo decía todo, ese era su trabajo, esa era la voluntad del Padre. Si Dios estaba diciéndolo, Jesús lo decía, porque Él vino a hacer todo lo que veía a su Padre hacer y a hablar todo lo que oía a su Padre decir. Igualmente nosotros, nuestra responsabilidad es enseñar toda la Escritura, no nada más uno o dos capítulos, o 1 o 2 libros, o 1 o 2 principios. El Señor no nos llamó a ser especialistas en un principio. Si nos vamos a la figura del candelero, habiendo otros 65 principios que Dios quiere que crezcan en nosotros. ¿Me explico? Amén. Nuestro trabajo es estudiar toda la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo se estaba despidiendo de los de Éfeso? Iba camino a Jerusalén y Pablo estuvo como 1 año con ellos. Y cuando estaban en la playa y ahí estaba el barco esperando, se arrodillaron todos ahí en la orilla del mar y todos lloraron y pues uno entiende esos cuadros, ¿verdad? Y Pablo les dijo algo, les dijo: yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. En 1 año se los dijo todo. Miren qué tremendo. Lo que significa que Él no solo se especializó en enseñar un principio o 2 principios, les dio todo el consejo de Dios. Amén. Y esto significa que necesitamos entender, conocer y experimentar no solo el lado resucitado del Señor Jesucristo, necesitamos también estar familiarizados por experiencia con el lado crucificado del Señor Jesucristo. Necesitamos entender el placer en las balanzas de Dios, necesitamos entender el dolor en las balanzas de Dios, necesitamos saberlo todo. De esa manera vamos a entender al Señor un poco mejor, sus caminos y nuestras responsabilidades. Y nuestra responsabilidad para con Dios es enorme. Jesús lo dio todo por nosotros, Él espera que nosotros lo demos todo por Él. Amén. Entonces estamos en Juan capítulo 6 versículo 1. Y se acuerdan que el Señor, después que sus discípulos estaban atendiendo a las multitudes y trabajando duro, les dijo: vámonos a un lugar desierto y descansemos. Cuando llegaron al lugar desierto a descansar, había 25,000 personas esperándolos. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así es que allí estamos, en Juan capítulo 6 verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Ahora, otro paréntesis, ¿verdad? Esa es otra cosa maravillosa de las Escrituras. Lo dicen todo tal cual. No cuentan solo una parte de la historia. Exponen la naturaleza humana a todo color. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. En otras palabras, había una razón por la que era tanta la gente, pero no era la razón más alta, y Jesús se los hizo ver. Amén. Y esa es la razón por la que a veces nos encontramos con multitudes, ¿sí? Bueno, se están sirviendo de Jesús. Y el Señor es tan maravilloso y es el siervo incansable. Por eso, entre muchas otras figuras, Él está representado por ese buey que formaba parte de los rostros que tenían los seres vivientes. ¿Se acuerdan? Ese servicio infatigable, ese servicio incansable, pues eso no se ha ido a ningún lado. Es parte de la naturaleza de Jesucristo. Y gracias a Dios. Amén. Pero
estas multitudes iban detrás de él porque se servían de Jesús. Jesús les daba de comer. En lo natural, no digamos en lo espiritual, en lo natural. Y hay mucha gente que tiene más interés en su bienestar natural que en su bienestar espiritual. Y si descubren que Jesús los puede bendecir de alguna manera, van detrás del Señor Jesucristo. Ese era el cuadro aquí. Y estas son las cosas que van haciendo esa grande diferencia entre los cristianos inmaduros y los cristianos maduros. Amén. Así es que bueno, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y él no perdía una sola oportunidad para poder instruir, enseñar alguna lección maravillosa, no solo a sus discípulos, sino a nosotros también. Esto lo dijo para probar a Felipe. La palabra probar significa examinar. O sea, como los exámenes del colegio, de la universidad. Examinar, vamos a ver qué me responde. Vamos a ver cuánto entiende, cuánto ve, cuánto ha aprendido. Vamos a ver si los ojos del Espíritu ya se le abrieron o todavía los tiene cerrados. Y a estas alturas todavía únicamente es capaz de juzgar conforme a lo que ven sus ojos naturales y conforme a lo que escuchan sus oídos naturales. A ver, Felipe, tenemos que darle de comer a todos estos. ¿Qué hacemos? Y bueno, yo creo que a Jesús no le extrañó la respuesta que obtuvo, ¿verdad? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era lo equivalente a un salario diario de un obrero, de un jornalero. Así es que estamos hablando de, calculen ustedes hoy en día el sueldo mínimo para un día y 200 días de trabajo. Dice, eso no va a ser suficiente para darle 25,000 panes a toda esta gente hambrienta. Y seguro que algunos se comieron 2, 3, 4 panes. Serán como algunos de nuestros jóvenes se comieron unos 6 panes. Sándwich de pescado. Así es que Felipe le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Ahora, esta es una incógnita que vamos a tener, pero ¿habrá tenido una revelación? Porque si seguía juzgando igual que Felipe, solo en lo natural, ¿qué sentido tenía que viniera al Señor y le dijera: Señor, aquí tenemos a un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? A lo mejor sí tuvo una revelación y muy adentro del corazón dijo: Señor, con esto contamos, ¿puedes hacer algo con esto? El hecho es que Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y esta es una lección que dimos hace mucho tiempo, preciosa, pero hay 2 clases de desiertos básicamente mencionados en la Biblia. Un desierto se refiere a un lugar solitario, árido, estéril. Ese es un desierto. Pero también se utiliza la palabra desierto. Ahora, en hebreo es otra palabra. Y interesantemente en la Biblia King James han tenido el cuidado de traducirlas de tal manera que sí se nota la diferencia. En español no se nota la diferencia. Desierto es desierto. Pero hay otra clase de desierto, que es un lugar en donde la vida crece sin ningún tipo de control. En inglés le llaman wilderness, un lugar salvaje, silvestre, lleno de zarzas, zacate, yo no sé qué clase de vegetación hay allí. Y entonces si hay montones de pasto y este tipo de plantas, va a haber toda clase de animalejos allí también. Vida sin control. Y en esta primera ocasión, y eso lo sabemos no solo por el Evangelio de Juan, sino por lo que nos dicen los demás evangelistas, en esta ocasión el Señor condujo a sus discípulos a un lugar solitario, árido, estéril y seco. Ahora, aquí en Juan dice que allí había mucha hierba,
Pero en otro de los evangelios, creo que es en Marcos, dice, sí, es en Marcos. Vámonos a Marcos, porque estamos aquí haciéndonos bolas. Vámonos a Marcos. Marcos capítulo 6, verso 32. Verso 35. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y este es un lugar solitario, árido, estéril, despoblado, deshabitado. El lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Y en el verso 39, él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahora, pregunta: si era un desierto solitario, desolado, inhabitado, árido y estéril, ¿qué estaba haciendo la hierba verde allí? Y cuando estudiemos la alimentación de los 4,000, van a ver que funciona al revés. Se los llevó a un wilderness, a un lugar de vida sin control. Y cuando los recostó, dice que los recostó sobre la tierra. Y se supone que estaban en un lugar donde está lleno de zacate, plantas de todo tipo, bichos, animales, de todo. Amén. Entonces, esta es una lección tremenda. Esta es una lección que nos dio la hermana Hicks hace probablemente 38 años. Me acuerdo, yo estábamos en México cuando ella sacó esta porción de la escritura y a mí me salvó la vida. Y dice: podemos estar en una o en la otra clase de desiertos, porque no solo hay desiertos áridos, solitarios y sin vida, también hay desiertos de vida sin control. Y dice, cuando Jesús está listo para darnos el pan, que solo en el desierto se puede hallar, lo primero que hace es que convierte nuestro desierto solitario, árido y estéril en un lugar lleno de pasto, en un lugar lleno de vida. Lo primero que hace el Señor es transformar nuestra condición de soledad y esterilidad y sequedad en vida. Y cuando estamos en uno de estos otros desiertos, un wilderness, un desierto de vida sin control, y el Señor los hizo recostar sobre la tierra seca, lo primero que hace el Señor cuando está listo para alimentarnos en ese desierto. Ahora, oigan, el desierto puede ser horrible, desesperante, caliente, aflictivo, lo que quieran, pero allí hay panes y peces esperando por nosotros. Amén. Allí hay pan, hay alimento. No importa dónde estemos, el Señor nos condujo allí porque allí se encuentra el alimento que Él sabe que necesitamos. Entonces no nos resistamos, no nos rebelemos, no nos deprimamos. Amén. No nos quedemos metidos entre las sábanas las 24 horas del día. No temamos. Donde estemos, ahí hay pan, ahí hay peces. Amén. Cuando estamos en uno de esos desiertos de vida sin control, en donde por regla general nuestra carne es un desierto de vida sin control y todo está fuera de control y no tenemos esos momentos en donde se está enloquecida nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, lo primero que hace el Señor es traer paz y quitar toda esa vida sin control y hacernos reposar o descansar sobre la tierra seca. ¿Qué les parece? Amén. Una de las grandísimas lecciones o tesoros que están escondidos en estas porciones maravillosas de la Biblia, ¿sí? Así es que bueno, regresemos a Juan, capítulo 6. A ver, ¿dónde nos quedamos? Juan 6. Verso 9, regresemos al verso 9. Juan 6:9. Así es que Andrés dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Y aquí está todo el meollo de la lección de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000.
Todo el asunto es esta acción de gracias que dio Jesús. Gracias por lo poco. Gracias por lo pequeño. Gracias por lo insignificante. Gracias por aquello que aparentemente no tiene gran valor ni grande utilidad. Pero es lo único con lo que contamos. Así es que, Señor, gracias. Mi gratitud va a hacer que esto poco, pequeño, insignificante y sin valor con lo que yo cuento pueda ser tocado por tu poder de resurrección, por tu gloria, y tú puedas hacer algo. Nuestra gratitud es la que hace toda la diferencia. ¿Cuántas veces es que no me va a alcanzar, es que solo tengo esto, y solo estamos enfocados en algo pequeño, en algo escaso? Bueno, Dios es experto en tocar lo pequeño y lo escaso y en hacerlo grande, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan? Miren estos detalles. Cuando el pueblo de Israel peregrinó de Egipto hacia la tierra de Canaán, llevaron solo un par de sandalias. Y la Biblia dice claramente que las sandalias no se les gastaron, los zapatos no se les gastaron. Ahora, por supuesto, unos eran los zapatos de la generación que salió de Egipto y murió en el desierto, y otros eran los zapatos de los que nacieron en el desierto y entraron a Canaán. Ahora, dígame usted, ¿cómo fue posible que el zapato les creciera con el pie? O sea, cuando llegaron a Canaán 40 años después, eran los mismos zapatos. Miren lo que hace Dios con lo poco, con lo pequeño. Ay, se me olvidó traer 40 pares de zapatos, me traje solo uno. ¿Qué va a pasar? Gracias, Jesús, por mi par de zapatos, por mis chancletas. Gracias, Jesús, por lo poco, por lo pequeño. Tenemos solo a ver cuánto era, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Vino Jesús y dijo: ¿cuál es el problema? La gratitud hace milagros. Gracias, Padre, te bendigo por estos 5 panes y estos 2 peces. Amén, amén. Y eso de veras hace una diferencia enorme. La gratitud automáticamente nos está haciendo reconocer a Dios como el soberano, el Señor. La gratitud nos hace reconocer que nosotros no merecemos más y no merecemos mejor. Así es que nos hace enfocarnos y saber que si recibimos algo será un favor no merecido y Dios se lleva toda la gloria. Amén. La gratitud hace que nos ubiquemos. Esta cosa no depende de mí, de mis recursos, de mi inteligencia, de mi fuerza. Esto está completamente fuera de mis capacidades. Decir gracias por eso es decir: Señor, ahora voy a depender de tus capacidades. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Y el Señor es muy, muy fiel. Así es que tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y qué hermoso es Jesús, porque estaba entrenando a su gente, entonces los puso a ellos, ¿verdad?, a involucrarse en el proceso de alimentar a las multitudes. Los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? O sea, no era nada más de que solo te puede servir uno y venía la manita por otro y no, ¿cuánto querían? Coman lo que quieran, pan y peces. Ahora, yo no sé, esto es otra cosa que igual, si Dios no nos da una visión de cómo fue, pues no vamos a hacer otra cosa más que especular exactamente cómo fue. Yo siempre me lo he preguntado, porque ¿cómo habrá funcionado? Probablemente el muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces los tenía en una canastita. Esa era su lonchera. En esa época no había loncheras de metal, mucho menos de plástico. Así es que no habían bolsas plásticas tampoco. Así es que probablemente venía en un canastito, pero ok, no debe haber sido un canasto de este tamaño tampoco. O sea, ¿cómo manipularon 75,000 panes? ¿Cuántos peces puede comer cada uno? Va, otros 75,000 peces. A lo mejor había gente con canastas ahí, yo no sé.
A lo mejor Jesús solo terminó de dar gracias y de repente Jesús estaba desaparecido debajo de una montaña de panes y peces. Y empezaron a repartirlos. ¿Cómo hicieron? Eso siempre me ha llamado la atención. O sea, literal o físicamente, cómo lograron llevarle los panes y los peces a cada uno de esos individuos. Yo no sé. En esa época no había, yo no creo que haya habido carretas jaladas por bueyes, o a lo mejor alguien llevaba una carreta y así lo repartieron. Pero para que vean ustedes las cosas que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Nosotros dependemos tanto de nuestro propio capacidades, conceptos, entendimiento, que probablemente aparecen 85,000 panes y 45,000 peces, y entonces el siguiente problema es: ¿y ahora cómo vamos a hacer para repartirlos? Y siempre nos estamos haciendo bolas. Bueno, qué lecciones las que el Señor Jesucristo les está dando. Comieron lo que quisieron, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. O sea, no los limitó para nada. Y a lo mejor los muchachitos mordieron solo medio pan y dejaron el resto del pan ahí, quién sabe. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron. Ahora, esta es la alimentación de los 5,000, y sobraron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, no sé a qué se están refiriendo. Algunos tal vez estaban pensando: es un profeta. Otros tal vez sí estaban ubicados. ¿Se acuerdan? Lo hemos mencionado, que Moisés en un par de ocasiones antes dijo, y está registrado: profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Y lo dijo un par de veces. Así es que probablemente a eso se están refiriendo. Entonces muchos tuvieron una revelación. O sea, este es el Mesías, este es Jesús. Ahora, si allí tuvieron una revelación, ¿por qué un tiempo después en el aposento alto no había 25,000 personas ahí metidas? Solo había 120. ¿Lo ven? Entonces uno puede tener un luzazo momentáneo, movido uno por emociones y sentimientos. Pero cuando se trata de conocer a Dios el Padre a través de Jesucristo, cuando se trata de seguir a Jesús, de caminar con Jesús, no es suficiente tener un luzazo momentáneo y una explosión de emociones y sentimientos. ¿Lo ven? Esa explosión de emociones y sentimientos tiene que tocar nuestra voluntad para que ahora hagamos una elección y sigamos caminando por elección. Amén. Y eso es lo que mucha gente no hace, empezando con los que siguieron al Señor Jesucristo. O sea, al final de cuentas solo tuvo 120 seguidores. Son los únicos que estaban esperando la promesa del Padre en el aposento alto. ¿Ven lo que estoy diciendo? Por eso ese énfasis, ¿verdad? Lo seguían porque veían las señales. Ahora, Jesús no se los ha dicho, pero ahora se los va a decir. En el ínterin acá, bueno, sigamos leyendo en Juan. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey. Eso les dice que todavía su mente estaba un poquito confundida. Él supo que después de ver la señal, ellos dijeron: ya tenemos a nuestro caudillo, ya podemos derrocar al imperio romano y a los emperadores, y ya podemos tener nuestro propio reino aquí. Y esa no era la intención, por supuesto. Entonces Jesús se les desapareció. Amén. Entendiendo que Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él hacía unos malabarismos tremendos para encontrar tiempo a solas para orar. Pero eso les dice cuán vitalmente importante era la oración para Jesús. Si Jesús siempre estaba buscando orar y tener comunión con su Padre, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nosotros no necesitamos depender
de una vida de oración sólida y consistente y continua, ¿verdad? Bueno, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Jesús los mandó, ¿verdad? Al mar. Aquí nos podemos ir a Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y hay ocasiones en donde leemos que oró toda la noche. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso les dice que Jesús gobierna no solo sobre los panes, los peces y lo pobre, lo pequeño, lo escaso. Jesús gobierna sobre el mar, sobre los vientos, sobre todas las cosas. Ya hicimos una lección de eso. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedrito, eso ya lo agregué yo, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y miren, uno piensa, si ustedes y yo hubiéramos estado allí y nos empezamos a hundir, hubiéramos actuado igual que Pedro, ¿verdad? ¡Ah! Sálvame, Jesús. Hombre de poca fe. ¿Por qué hombre de poca fe? O sea, ningún ser humano tiene la noción, concepto de que el agua lo va a sostener. Hombre de poca fe. Ahora, Jesús acaba de demostrarles algo tremendo cuando multiplicó los panes y los peces. Y esto lo vamos a probar más adelante cuando regresemos, nos vamos a ir a Marcos al final. Pero Jesús estaba dándoles una lección con todo esto que está haciendo. Lo que está haciendo no es solo buscando alimentarlos porque tienen hambre. Lo que está buscando hacer es dar a conocer su naturaleza, sus principios de operación, sus caminos. Entonces, si Jesús es capaz de hacer una cosa, Él es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Hombre de poca fe. Y muchas veces nos enfocamos en el don de fe, y sí, por supuesto tiene su lugar. Por ejemplo, si se trata de caminar sobre las aguas, ahí de plano necesitamos la fe como don, porque así por estatura y por fruto no creo que tengamos ese tamaño de fe. Amén. Pero yo creo que el Señor va más allá y está diciéndole: oye, Pedro, fe es algo que tiene que crecer en nosotros. La fe también es un fruto o el resultado de dejar que la palabra de Dios crezca, madure, nos revele a Jesús y consecuentemente nuestra confianza en Jesús sea sólida y madura. Y si Jesús dice ven, ya dijo ven, vamos, ¿qué más necesitamos? ¿Lo ven? Fe y confianza van de la mano. El concepto no es exactamente lo mismo en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza, pues son paralelos, son similares. Fe y confianza. Yo no puedo confiar en alguien a quien no conozco plenamente. Así es que si manejamos la fe desde esa perspectiva, yo tampoco voy a tener fe delante de algo que es completamente desconocido para mí. Para eso existe el don de fe. Cuando hay emergencias espirituales, tenemos el don de fe dado por el Espíritu Santo para creer que es posible y la cosa salió, y nosotros somos los primeros en asombrarnos y decir: wow, yo no sé cómo pasó, pero santificado sea el Señor. Amén. Pero en el camino nuestra fe como fruto tiene que ir creciendo.
entonces nuestra confianza en Dios va creciendo. Amén. Bueno, en fin, así es que hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, miren qué más pasó. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Con todas esas demostraciones, Pedro no tenía por qué tener todavía el grado de desconfianza y de incredulidad que manifestó allí, pero no lo estamos culpando porque nosotros somos iguales o peor. Amén. Pero Jesús está tratando de decirle: Pedro, vas camino a dejar que esto crezca, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora vámonos de regreso a Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 18. Juan capítulo 6, verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí no se menciona a Pedro andando sobre las aguas, eso aparece solo en Mateo. Los vientos creo que sí se mencionan más en Mateo y en otros, pero aquí se menciona algo que no se menciona en los otros. O sea, solo llegó Jesús, se calmaron los vientos, ¿verdad? Bueno, Pedro caminó sobre las aguas, en cuanto le ha durado, el hecho es que pasó. Y luego solo subieron a la barca y la barca llegó enseguida al otro lado. Cuando se despabilaron, estaban en la otra orilla. ¿Ven? La moraleja de esta historia es: con Jesús en nuestro barco se puede de todo. Amén. Se puede de todo. Así es que llegaron enseguida a la otra orilla. Y eso tiene una explicación también. Es la misma razón por la que el pueblo de Israel le sacó a Faraón, que venía cabalgando sobre sus caballos o en su carroza jalada por caballos, persiguiendo a los israelitas que estaban atrapados por el Mar Rojo y Baal-Zephón y los montes acá. El pueblo de Israel iba a pie. Se trataba de 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Llevaban ovejas, llevaban bueyes, llevaban vacas, llevaban cabras, llevaban palomas. ¿Cómo lo sé? Porque son ofrendas que ofrecieron en el desierto. Amén. Llevaban tablas de madera, llevaban telas, llevaban hilos, llevaban de todo. Llevaban pan, llevaban masa. ¿Se acuerdan que ya había sido preparada pero no había leudado todavía? Llevaban de todo, iban con un cargamento. ¿A qué hora? Le sacaron una distancia como de 120 kilómetros a Faraón y a sus ejércitos. Si Dios no hubiera estado por ellos, es el mismo principio. Dios los hizo volar sobre las alas del águila y los hizo adelantársele al Faraón por una distancia enorme. Bueno, es lo mismo que pasó aquí con la barca. Jesús solo se subió a la barca y de repente estaban en la otra orilla. ¿Lo ven? Así es que allí ven cómo cuando va creciendo nuestro conocimiento de Dios y nuestra confianza en Dios, vamos aprendiendo a reposar, a relajarnos, ¿sí? A estar en paz. Hay una situación imposible, hay una situación difícil, solo vemos escasez, solo vemos algo pequeño e insignificante que en lo natural no nos puede llevar a ningún lado. Pero cuando Jesús está con nosotros, cuando hemos crecido en el conocimiento de su nombre, de su amor, de su naturaleza y de su poder, vamos a estar en paz y reposados. Vamos a dar gracias por la situación, vamos a dar gracias por la escasez y vamos a ver cómo empiezan a suceder cosas maravillosas. Él empieza a solucionar los problemas que estaban completamente fuera de nuestro control. Él hace que los pocos recursos que tengamos alcancen. Amén.
Yo me acuerdo la historia, éramos todos recién convertidos. Y era un matrimonio joven, eran pues amigos por la universidad, era cuando empezábamos. Y me contaron en una ocasión, por la razón que sea, pues, personas trabajadoras los dos, pero pasaron por un tiempo de escasez tremendo. Y me contaban que se sentaban en la mesa del comedor, leían su Biblia, le daban gracias a Dios, porque ese día no tenían nada que comer, y de repente, pum, 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 les tocaban la puerta. Abrían la puerta y había un canasto lleno de comida en la puerta de su casa, y no había nadie allí para darle las gracias, y la comida en la puerta de su casa. Amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y Él nos permite tener esa clase de experiencias, especialmente al principio de nuestro camino, para que nuestras raíces se vayan lo más profundas posibles de entrada y no tengamos ningún problema y ninguna duda para el resto de nuestra jornada. Amén. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es maravilloso. Bueno, creo que sí voy a lograr hacer todo lo que quería hacer. Verso 22, Juan capítulo 6, verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entre paréntesis, eso les dice que los dos ojos de toda esta gente estaban puestos sobre Jesús y sus discípulos y les iban midiendo cada paso que hacían. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y miren la respuesta de Jesús: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y él en este capítulo 6 de Juan les pone el espejo enfrente, o la máquina de rayos X, y empieza a dejar al descubierto el corazón de los hombres. Amén. Y viene Jesús y les dice: yo sé por qué están aquí porque les di de comer. O sea, satisfice una necesidad material y por eso me buscan. Pero entiendo que sus ojos espirituales siguen cerrados, su corazón sigue endurecido, sé que siguen sin entender y siguen sin ver, y muchos de ustedes siguen sin tener el más mínimo interés en querer ver y en querer entender. Lo único que quieren es satisfacer una necesidad inmediata. Amén. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Miren, Jesús puede hacer milagros hasta de sanidad física con la gente. Y creo que una vez les conté, porque fue un caso que pues estuvo bastante cerca nuestro, personas que conocíamos. Y en una campaña en donde yo tuve el privilegio de estar en la plataforma ayudando con las traducciones, pasó una pareja que resultaron ser amigos de la familia y que el Señor le había dado una sanidad tremenda a él en sus ojos, en su vista, ¿verdad? Y pasó a testificar. Bueno, un tiempo después, no mucho tiempo después, los teníamos en la casa y estaban contando su experiencia y todo. Pero ¿qué van a creer? Que después, ¿cómo lo digo? Ya me metí en problemas y empecé a contar ese caso. Ellos tuvieron que ver con una imagen que empezó a circular por allí de una aparición de, ya se imaginan qué, ¿sí? Y todo el mundo estaba haciendo peregrinaciones y venerando la foto porque había salido una figura ahí de alguien. Amén. No digo más. El hecho es que eso lo hacía así, ¿verdad? Y no tuvo un toque de Dios. Pues ¿qué pasó con el corazón? Le sanaron los ojos físicos, pero ¿qué pasó con los ojos espirituales? Y después ahí estaban con la bulla promoviendo la adoración a otras cosas que no son Dios. Amén. Y así hay mucha gente, ¿verdad? Sus amuletos nunca los suelta, su idolatría nunca la hace a un lado. Realmente los ojos del Espíritu nunca se les abren y uno dice: wow. Y tuvieron un toque milagroso de Dios, ¿verdad?
Tremendo, ¿no? Bueno, en fin. El hecho es que Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y viene y les dice: trabajad, trabajen. Hoy, pero la salvación es por gracia, es un don gratuito. Ajá, la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua son un don gratuito. Ahora, todo es por gracia. Hay diferencia entre la palabra gracia y la palabra don. Nuestro fundamento es un don gratuito, está disponible para todo aquel que quiera. Pero si vamos a edificar algo encima del fundamento, como dice Pablo en 1 Corintios 3, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Si vamos a sobreedificar sobre ese fundamento, es necesario, a ver, ¿cuál es la primera palabra de Juan 6:27? Trabajar. Si no trabajamos, no crecemos. Ahora, esto ya no tiene nada que ver con nuestra salvación inicial. Tiene que ver con el dejarnos ser perfeccionados por el Señor Jesucristo. Tiene que ver con el dejar que Jesucristo nos transforme, nos convierta y nos conforme a imagen suya. Tiene que ver con ir despojándonos del hombre viejo que está viciado con sus pasiones, sus deseos y sus cosas, y con irnos revistiendo del hombre nuevo. Tiene que ver con trabajar en oración, trabajar en el estudio de la palabra, si es que queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y yo he conocido a lo largo de los años gente que mientras todo era un don gratuito, todo marchaba bien, todo estaba maravilloso y magnífico. Pero en el momento en el que empiezan a descubrir que ahora el resto del camino depende de sus elecciones, empiezan a perder el interés. Amén. ¿Lo ven? Trabajad. ¿Saben qué significa la palabra trabajar? Significa dedicarse a algo, comprometerse con algo. Significa negociar, ejercitarse. Significa ganar con trabajo. ¿Se acuerdan que a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis le dice claramente: yo te aconsejo que de mí compres? ¿Ok? En las Nuevos Testamentos hebreos utilizan la palabra amal, que significa un esfuerzo agotador, trabajar arduamente, la preocupación del cuerpo o de la mente, ¿sí? Un esfuerzo agotador. Y miren, orar es trabajo. Pues no estoy hablando de mandarle telegramas al Señor, estoy hablando de orar. Estudiar la Biblia es trabajo. Prepararse para dar un estudio bíblico es trabajo. No digamos prepararse para uno, comer para uno mismo, es trabajo. Luego, practicar la práctica de lo que estamos aprendiendo es trabajo. O sea, nadie va a practicar la palabra de Dios por mí, eso ya me toca a mí. Nadie va a orar por mí, yo tengo que orar. Nadie va a aprender por mí, yo tengo que aprender. ¿Lo ven? Ya requiere de trabajo, requiere de un esfuerzo. Hay pasos que vamos a seguir dando y no va a tomar mucho tiempo sin que descubramos que el Señor nos va a pedir hacer una nueva entrega de algo, si es que vamos a dar el siguiente paso. Entonces, a veces despojarnos de cosas que son tan parte de nosotros es trabajo, ¿sí? Así es que ahí tienen: trabajad, dice, no por la comida que perece. Ok, por supuesto que hay que trabajar por el pan natural, nadie se lo va a regalar a uno, ¿verdad? Pero dice: trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Entonces, el esfuerzo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén.
creer. Ahora, ¿cómo vamos a creer en alguien que sigue siendo un total desconocido para nosotros? Saber acerca de Jesús no es conocerlo. Y la única manera como nuestro creer en Él va creciendo y madurando es a medida que nuestro conocimiento de Él va creciendo y madurando. Una cosa es creer que Él es nuestro Salvador, porque vino y nos salvó. Pues no tenemos ninguna dificultad, ¿verdad? Pero creer que Él puede proveer, tenemos que tener algún tipo de experiencia para que eso quede bien enmarcado en nuestra voluntad y en nuestro corazón. Creer que Él puede abrir una puerta, tenemos que tener una experiencia para que eso ya forme parte de nosotros. Amén. Que creáis. Y creer no solo es un proceso mental. Mucha gente se esfuerza y dice, ¿cómo quisiera creer? Pero, o sea, creo, pero no sé si creo. Quisiera creer más o creer mejor. O pues creo hasta aquí, pero no sé cómo creer en esto otro. Es que es a medida que lo conocemos, a medida que crece nuestro conocimiento de Dios, que va creciendo nuestra, pues no es capacidad, como se llame, de creer en el Señor Jesucristo. Amén. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y está hablando de pan espiritual. Amén. Está hablando de su persona, que nos fue dada tan liberalmente para salvación de nuestras almas, y su verdad, que es puesta a nuestra disposición a partir de nuestra redención. Ahora, vamos a saltarnos cosas y yo creo que vamos a dedicar la próxima semana a esta porción porque es bien importante, bien importante. Pero Jesús en el verso 53 les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, tienen que tener una experiencia personal, es la única manera, y tienen que hacer suya la sangre redentora y tienen que hacer suya la verdad y la vida que Jesús está poniendo a disposición de ustedes. Entonces, versículo 60, al oír estas palabras, estas cosas que dijo, las dijo en la sinagoga. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura significa áspera, violenta. Oigan esto, ofensiva, intolerante. Ay no, Señor, o sea, todo iba re bien hasta aquí. Estaba re alegre que tú nos dieras de comer. Y si teníamos otro tipo de necesidad, tú estabas ahí para solventarla. Que no podemos quedarnos así para siempre. O sea, yo vivo mi vida, hago lo que quiero, pero sé que puedo echar mano de ti cada vez que te necesito. Jesús los confrontó y les dijo, ok, si se van a graduar de parvulitos, de prekinder a kinder por lo menos, tienen que trabajar, tienen que crecer en el conocimiento de Dios, tienen que tener una experiencia, tienen que apropiarse de todo esto, no solo de las palabras, de las teorías, de la sangre que va a ser derramada por ustedes, de esta vida que va a ser dada por ustedes. Tienen que tener una experiencia. Amén. Ok, entonces, mire, sabiendo, verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y ustedes ven multitudes, pero gente que ha sido
atraída por el Padre, no necesariamente coincido con las multitudes. Ahora, cuando Jesús dijo esto, les ofende. La palabra griega es escandalizó. Esto los escandaliza y estaba dándoles un principio espiritual. La palabra significa poner un tropiezo en el camino, hacer tropezar y caer. ¿Con qué estaban tropezando y cayendo? Con un principio espiritual, con algo que es verdadero, pero es algo que los reta, algo que los confronta y algo que los obliga a tomar una decisión, porque ahora ellos tienen que tomar decisiones. Algo que nos obliga a tener que hacer cambios, a tener que dejar atrás cosas, a tener que apartarnos de cosas, a tener que renunciar a cosas. Amén. Esto los escandaliza. La palabra significa hacer que una persona desconfíe o abandone a aquel en quien debiera confiar y a quien debiera obedecer. La palabra escandalizar también significa hacer juzgar a otro de manera injusta y desfavorable. Y se escandalizaron porque ya no solo se trató de darles de comer y de sanarles sus enfermedades, se escandalizaron porque resulta que ahora hay requisitos. Si van a seguir adelante, hay requisitos, hay un trabajo que hacer, hay elecciones que hacer. ¿Lo ven? Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esa es la razón por la que en la siguiente ocasión lo estaban siguiendo solo 4,000 hombres y ya no 5,000. No, vamos a ver eso la próxima semana, no vamos a llegar hasta ahí. Pero esto les ofende. Esto los escandaliza. Y miren, la cosa es o no poder entender porque todavía no estamos allí, pero recibimos la enseñanza, la archivamos en el corazón, en la mente y decimos, bueno, pues, wow, esto sí estuvo serio, pero pues lo guardo en un rincón del corazón y a su tiempo da fruto. Ese es un lado, pero hay otro también. No quiero saber, no me interesa saber, no voy a hacer ningún esfuerzo para querer entender ni aprender. Y lo mismo, a lo largo de la vida uno se encuentra con esos dos lados, ¿verdad? Hay cuántas cosas oímos y pues no estamos allí, no es esa nuestra experiencia todavía, pero uno sabe cuando lo que está oyendo es verdadero. Y cuando es la verdad, aunque uno no la entienda, uno la guarda en su corazón, en su archivo. En algún rincón le abre uno espacio y la deja uno en paz. Dice uno, algún día voy a entender esto, y les prometo que ese día llega, siempre llega, y de repente ¡puf! Cobra vida ese principio, da fruto esa semilla y uno dice, wow, lo que pasa es que primero tenía yo que entender muchas otras cosas para entonces, ¿verdad?, entender esta cosa. Pero también nos topamos con este otro lado de la balanza. Gente que, bueno, viene o va, oye, y ya está determinada a, ok, pero no voy a hacer ningún esfuerzo. No voy a hacer ningún esfuerzo por querer entender, por querer saber. Y hay cosas que cuando uno se mete más adentro con Dios, uno puede enseñarlas porque las enseña a gente que ya se metió más adentro con Dios, pero siempre dentro del público tendremos gente que no se ha metido tan adentro con Dios, pero se va a meter. Y también tenemos gente que no se ha metido tan adentro con Dios y nunca se va a meter. Y yo también he visto cómo principios que bendicen y iluminan el corazón de unos ofende a otros. ¡Ay! Ahí están diciendo esto y esto y esto. Y uno dice, pero si eso me salvó a mí la vida, ¿cómo no le puede salvar la vida a esa persona? Entonces, ¿por qué la gente se escandaliza y se ofende con la verdad? Es porque no quieren conocerla, no quieren saber, no quieren entender y no van a trabajar buscando entender o buscando querer saber. Y si supieran que Dios lo que quería era ponerles un lingote de oro en las manos y ellos están rechazándolo, ¿verdad? Pero pues ni modo, ahí es donde ya se vuelve personal este camino, ¿verdad? Y cada quien hace con la palabra lo que pues cada quien quiera. Ojalá lo que cada quien deba, ¿sí? Pero esta es la razón por la que perdió a 1,000, porque empezó a hablarles a otro nivel, otro tipo de cosas,
Entonces, pues mientras todo era gratis, estaba re alegre. Pero si yo tengo que hacer algún tipo de esfuerzo, yo me acuerdo, vienen a la mente experiencias, momentos, mucho de esto al principio cuando empezamos a caminar, pero Dios en su misericordia nos empezó a abrir la palabra. Y yo me acuerdo que una vez dije, porque empecé a entender la importancia de la oración y dónde se ubica la oración en el tabernáculo o en la estatura de Cristo, si queremos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me acuerdo que una vez ofendí a alguien porque dije que si no oramos no crecemos. Pero fue bien serio, pues. Fue bien serio. Se ofendió con eso. Ahora ustedes, si a estas alturas, mire, si usted no ora, no crece, ¿cómo reaccionamos? ¿Verdad? Tenemos la experiencia. Pero una vez ofendí a alguien con eso. Imagínense. Pero bueno, eso es para ubicarnos, ¿verdad? Y para entender muchas cosas. Pero el hecho es que a Jesús se le fueron como 4,000. A Jesús nunca lo impresionaron los números. Jesús se dedicó a hacer la voluntad de su Padre. Si hay números o si no hay números, eso es totalmente secundario, mientras estemos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Amén. Entonces la otra semana, Dios mediante, vamos a ver Juan capítulo 6, ¿verdad? Porque hay cosas tremendas y vamos a ver la alimentación de los 4,000 y seguimos adelante. Y lo que estamos buscando conocer más y mejor es a Jesús, su persona, sus obras, sus hechos, sus principios de operación, ¿verdad? El tema se llama Jesucristo, de eternidad a eternidad. Y efectivamente empezamos en la eternidad cuando abrimos este tema. ¿Y qué cree? Cuando terminemos, vamos a terminar en la eternidad futura también. Amén. Así es que espero que esto nos esté bendiciendo, que el Señor les haya hablado, los haya bendecido. Amén. Gracias a Dios por su maravillosa palabra. Démosle gloria al Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu precioso, maravilloso nombre, Señor Jesús. Aleluya. Jesús, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, habiendo puesto tú el fundamento, y no hay otro fundamento más que Jesucristo. Y habiendo puesto tú este fundamento a través de darnos la salvación, el bautismo en tu nombre, en agua, y el bautismo con el Espíritu Santo, Señor, nos has enseñado a edificar encima, a construir una casa encima del fundamento, una casa espiritual. Gracias porque nos has enseñado a orar y a estudiar tu palabra y a ponerla por obra y a buscarte, Señor Dios, y a caminar, Señor, a edificar. Gracias. Es nuestra oración que todos los que estamos escuchando estos estudios aprendamos a tener una relación viva contigo, productiva, Señor Dios, en donde el árbol va a dar cada vez más fruto, Señor, en donde el edificio espiritual va a ser cada vez más completo. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado, por el tiempo que nos resta. Sabemos que es poco, pero tú nos has enseñado a aprovecharlo bien, buscando crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por tu palabra, por tu espíritu y por la gracia y la misericordia, Señor Dios, que has manifestado en nuestras vidas. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya, Jesús. Te damos toda la gloria. Dios los bendiga y hasta la vista.